Y ahora se nos viene un personaje que me ha dado mucho buena vibra. No nos conocemos personalmente, pero Marcos Vives en pandemia tuvo la gentileza de hacerme una entrevista en su programa y que me acuerdo de ciertas palabras en las cuales pues estábamos recién saliendo a esto y pues de alguna manera fui parte del primer congreso. Sí, hizo las preguntas que ahora yo soy el que las hago, estuvo muy metido con la asociación y ahora también obviamente es un socio de la asociación que anda con sus ocupaciones como todos, pero Marcos Vives es un tipazo que yo le tengo una consideración muy grande. Entonces, Marquito, siendo las 5:01, las 17:01, vamos a hablar sobre las experiencias del consumidor en la era de la IA. Un tema fascinante, que al hablar de experiencias, Marco Calvache nos dio algo que se llama detalles. Dijo, oye, certeza. A ver, entonces, claro, ahorita Marco nos va a decir, oye, la experiencia que vivimos cada uno de los consumidores en la era de la IA, pues va a tener su relevancia. Entonces, desde la experiencia como si pronuncio mal, me disculpas, pero está la palabra Keynote Speaker International y consultor de experiencia al consumidor, ¿sí? Exploraremos herramientas de vanguardia para entender y fidelizar al consumidor moderno, con un entorno de constante transformación digital. Eres especialista justamente en la experiencia del consumidor y estrategia digital. Mi estimado Marquito Vives desde el Perú, ten la gentileza, pues ayúdanos a entender cómo podemos dar ese brinco. Totalmente, Gonzalo, de verdad qué gusto pues estar acá conectados contigo, con toda la audiencia de manera virtual, ¿no? De verdad, sí, como te comentaba, me acuerdo hace muchos años en pandemia, qué bestia estar, poder ya estar tan cerca, digamos, de los amigos, de los que hacemos, de lo que compartimos, solamente con la única distancia de una camarita, nada más, ¿no? Entonces, que nos permite compartir absolutamente todo lo que nos gusta, nos apasiona, ¿no? Yo realmente debí de haber estado en la primera edición, la verdad es que, bueno, también se me complicó la vida, y después de que Gonzalo me dijo, ¿quieres que estén en la segunda? Yo dije, no, sabes que aquí paro todo patas de cabeza, yo estoy ahí como sea. Entonces, y la verdad que estamos aquí, pues obviamente haciendo y compartiendo lo que tanto nos gusta, ¿no? Que es justamente compartir información, compartir ese tema de marketing, de experiencia de cliente, y pues vamos a hablar mucho más de ello, ¿no? Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. A ver, por acá estamos, me avisan si ven mi pantalla. Yo creería que sí, ¿no? Sí, sí, ya ¿Correcto? estamos viendo. Perfecto. Genial. Bien. Bueno, como decía Gonzalo y como seguramente, bueno, aparte de los colegas, de los amigos que han estado pues aquí en las diferentes horas desde la mañana, desde las 8 de la mañana que han estado aquí compartiendo, bueno, han estado hablando de diferentes temas, ¿no? De temas, imagino, de neuromarketing, neurociencias, experiencia del consumidor, experiencia del cliente, la verdad, información muy valiosa. Sin embargo, uno de los puntos principales que hoy en día en las organizaciones, en todo modelo de negocio, los pequeños emprendedores, las grandes compañías y demás, deben de tener en cuenta y deben de pensar en aplicarlo es el valor diferencial que tienen en su propuesta que le dan a sus clientes, ¿no? Con la cual comparten, obviamente, con sus clientes, ¿no? Y justamente la propuesta diferenciada, la propuesta de valor clave que hoy en día pues marca una real ventaja es justamente la experiencia del cliente, ¿no? El customer experience, donde realmente, bueno, hoy en día los consumidores, nosotros como consumidores, cuando vamos a una marca, cuando nos inclinamos por una marca, al final de cuentas, salimos evaluando, ya sea de manera consciente o inconsciente, el por qué termino de repente viajando por media ciudad para ir a comprar un determinado producto o servicio, cuando de repente puedo hoy en día conseguirlo online sin que me mueva de mi casa y llega a la puerta de mi casa y se acabó el tema. Y incluso de repente me cuesta un 20% menos, ¿no? Y si a eso le sumamos y le restamos de repente los costos de viaje, los costos de movilidad y demás cosas, al final de cuentas terminamos evaluando y diciendo, oye, ¿por qué voy a tomarme toda esta molestia cuando al final no hay ningún diferencial? ¿Por qué voy a hacer todo esto? Total, lo mismo que me vende A, me vende B. Entonces, y la realidad es que hoy en día las personas terminan eligiendo, tomando una decisión en base a cómo me hace sentir, en base a la experiencia del cliente, en base a cómo me abordas.
y diferentes aspectos que vamos a ir viendo obviamente conforme vayamos avanzando, ¿no? Un ejemplo antes de, claro, de este factor justamente que comento, para los que son de Lima o los que han venido por acá a Lima, y es un clarísimo ejemplo de experiencia de cliente, es lo que hacen, por ejemplo, supermercados peruanos versus supermercados WOM, ¿no? Que hay una clara diferencia en propuesta, ¿no? Pero también una clara diferencia en temas de costos o precios hacia el público. Si, por ponértela simple, ¿no? Si tú vas con $50 a Plaza Vea, puedes terminar saliendo de repente con 10 20 productos, versus tú vas a Wong con esos $50 y yo te aseguro que no vas a salir con más allá de 8 productos. O sea, la diferencia en costos es mucho, es abismal en muchos de los casos. Sin embargo, ¿por qué la gente termina inclinándose por ir a un supermercado Wong? Más allá de incluso de comprar de manera online, por un tema de atención, experiencia, servicio, calidad, servicio postventa, la amabilidad del personal, los procesos que tienen. O sea, donde tú vas al supermercado y le dices al chico, disculpa, ¿dónde está el azúcar? El chico deja de hacer lo que está haciendo, se baja de donde está y te acompaña hasta el punto donde está el azúcar y todavía te dice, disculpe, ¿qué tipo de azúcar usted desea? ¿Azúcar impalpable? ¿Desea hacer algún postre? ¿De repente desea algún azúcar o algún dulce para diabético? ¿Le puedo recomendar algún tipo de azúcares que pueda consumir ese familiar de repente que tenga una enfermedad persistente o algo? Entonces, cosas que de repente otro supermercado viene y dice, creo que está en el pasillo de allá, puede ir y verlo y buscarlo, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede no solamente aquí, sino en la mayoría de supermercados, ¿no? Ahora es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones, digamos, fundamentales o uno de los ejemplos claros y claves que le comento hoy en día de lo que realmente sucede, al menos acá en el Perú, y de lo que realmente viene siendo tendencia de lo que sucede en muchas partes del mundo para poderse diferenciar y poder decir, puedo cobrar un poco más y voy a tener una cuota de mercado, pues obviamente mucho más interesante que mi competencia cobrando aún más. Entonces, vamos a ir viendo ello, ¿no? Entonces, bueno, estos son los puntos que vamos a tocar, realmente unos cuantos más, ¿no? Por darles un resumen rápido de la agenda. ¿No? Pero antes, realmente, de tocar el tema de la experiencia de cliente, yo siempre lo que quiero hacer énfasis acá es que el factor o mejor dicho, el área de marketing es un área realmente fundamental en todo modelo de negocio. ¿Por qué menciono esto? Porque hay veces en las cuales se malentiende o se considera o se cree o se presume que entonces, Marco, me estás diciendo que puedo marcar un diferencial poniendo en el centro de la estrategia a mi cliente, haciendo que viva experiencias memorables. Entonces o sea, me paso por alto, me hago los procesos de marketing y los procesos de ventas, las tácticas, la estrategia. Lo que yo acá quiero que se tenga en claro es que todo parte por una estrategia, todo parte por un análisis del consumidor, por un estudio de mercado, por un análisis de la competencia. Saber qué es lo que están haciendo tus competidores, qué es lo que quiere, exige, desea y cómo lo desea tu cliente, para en base a ello tú decir o tú elaborar tu estrategia y tener tu punto inicial, tu punto de partida. ¿Cuál es mi punto de partida? Y desde dónde obviamente vamos a comenzar a marcar la diferencia. Porque si vamos a comenzar a disparar, a decir, voy a vender, a vender, a vender, a vender, tal vez hoy, mañana y pasado te funcione bien y digas, estoy rompiéndole en ventas. Pero la realidad clara es que un éxito en ventas no es casualidad, sino que el éxito en ventas es marketing. Porque ha habido una estrategia, un estudio de mercado y de consumidor, obviamente previo. Entonces, es importante tener en claro ello. O sea, el marketing es una de las áreas, mejor dicho, es el área principal, el corazón de una organización, definitivamente, ¿no? Que muchos de los emprendedores, muchas de las personas no lo toman en cuenta o piensan que directo es ir a la táctica. Entonces, tal cual como decirles, ¿no? Táctica es simplemente decir, oye, tú vas a cocinar con lo primero que tengas en tu mesa. Perfecto, pero eso es táctica claramente, porque tú vas a agarrar lo que veas y vas a preparar lo que salga. Ahí Dios lo que salga. Pero realmente la estrategia es decir, ¿qué elementos necesito para hacer determinado platillo? Y cómo yo voy a pasar en base a estos instrumentos, elementos que tengo, voy a pasar a preparar a la táctica, a la acción, a hacer las mezclas correspondientes para que podamos, ¡pum!, obviamente sacar un producto final agradable que a todos nos guste. O sea, es un poco comprender y tener en claro ello, ¿no? Entonces, básicamente, perdón, básicamente es un resumen obviamente aquí de lo que les he dicho, ¿no? Entender que
también incluso el marketing hoy en día no solamente parte por un tema de satisfacer únicamente necesidades y deseos de los clientes, que eso realmente es un poco lo que la teoría o los fundamentos de marketing de Kotler nos indicaba, nos indica convencionalmente, ¿no? Tradicionalmente, conforme vayamos leyendo, lo vamos estudiando. Pero la realidad es que hoy en día el marketing debe de poner en el medio al consumidor, entender que el consumidor es el medio de tu estrategia. Si yo no pongo en el medio a mi consumidor y pongo en el medio a mi producto, en el medio a mi organización, en el medio a mis intereses, y el consumidor pasa a ser un segundo plano, ten por seguro que van a comenzar a haber fallas que no vas a detectar, pero que el consumidor sí lo va a detectar. Y realmente esos son los problemas más serios y los costos más altos que vas a lograr tener. Ahí el detalle, ¿no? Estas en realidad 8 tendencias también de marketing post-COVID son cosas que ya hemos visto, que estamos viendo, que son una realidad, ¿no? O sea, realmente procesos, o mejor dicho, aspectos de los consumidores que han elegido o que han preferido y que realmente hoy en día las marcas les están dando mucha importancia en poder potenciarlas, como por ejemplo el tema de las experiencias online, el tema de poder comprar de manera online, de poder elegir productos y servicios de manera online, ¿no? Que por ejemplo no tengan que ir antes, por ejemplo, hacer los procesos tediosos a un punto de venta, adquirir un determinado servicio, sino ahora tú lo puedes adquirir incluso hasta por WhatsApp. ¿Cómo tú puedes adquirir un producto o servicio por WhatsApp? Y ahí el tema, ¿no? De que uno de los puntos diferenciales es decir, que ahora lo vamos a tocar más adelante, ojo, yo no quiero que me atienda un bot. O si en todo caso me va a atender una inteligencia artificial, es justamente eso. Una inteligencia artificial que comprenda y que entienda la manera en cómo le estoy escribiendo, cómo le estoy hablando, con lo que le estoy diciendo. Porque hay una clara y muy marcada diferencia cuando tú como marca o organización decides poner un bot que te haga todos los procesos convencionales de tu organización, de tu negocio, a decir, voy a poner una inteligencia artificial que vaya mucho más allá de solamente los procesos preestablecidos que yo le puedo poner, ¿no? Entonces, eso obviamente lo vamos a ir conversando como tal como vayamos avanzando, ¿no? Disculpen. Entonces, bueno, básicamente es el tema hoy en día de la tecnología, de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día contamos con herramientas como Gemini, Copilot, GPT, como Microsoft Bing también, etcétera, que realmente, si bien es cierto, son tecnologías que permiten facilitarnos la información o darnos ideas para que podamos poder avanzar en nuestro modelo de negocio, poder comprender más al cliente. La realidad también es que debemos de saber cómo lo utilizamos y cómo lo implementamos en las organizaciones, en nuestro modelo de negocio como tal, ¿no? Y qué uso le damos. Es importante, sobre todo, que tengamos muy presente que los modelos de inteligencia artificial no son los solucionadores de problemas o los solucionadores de las dudas comerciales o de los problemas inconvenientes comerciales que podamos tener. Si no entendamos que las inteligencias artificiales que hoy en día podemos tener son impulsadores o aclaradores de ideas o de panoramas que nosotros podemos tener o impulsadores de ideas que podemos tener. Más no pensemos que ya, porque como tengo un GPT o un Gemini de paga, mañana ya me voy a volver millonario, voy a dar las soluciones para que mi negocio sea el pionero en el mercado, ¿no? Sino es importante comprender de que no todo se lo puedes dejar a la mano de la inteligencia artificial sin supervisión y gestión humana. Ese es uno de los problemas que también muchas de las personas cometen, o muchos de los empresarios, sobre todo los pequeños negocios, comienzan a cometer. Que tú lo ves a todo el día el dueño de negocio metido acá. Por ejemplo, no están creciendo mis ventas. Un momento. Gemini, ¿por qué mis ventas no están creciendo? Soy una cafetería que está ubicada en tal avenida y vendo tales productos. Te va a botar un párrafo, pero realmente la figura es qué tan efectiva al final puede terminar siendo para tu negocio. Segundo, también la pregunta es qué también la estás utilizando como tal. O sea, ¿la estás utilizando bien? ¿Le estás haciendo buenas preguntas, preguntas correctas? ¿O le estás lanzando factos por ahí, o sea, comentarios por ahí, ¿no? Porque ese también es otro punto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial es saber cómo le preguntas y qué le preguntas. Porque yo le puedo decir, oye, GPT, ayúdame a hacer un café. Ya, pues, agarra tu café, me ponlo en el agua, mézclalo, ponle azúcar y ya está, ¿no? Pero realmente eso es lo que yo finalmente quería. Incluso muchas veces, ustedes no me van a dejar mentir, se meten en una discusión con la IA, ¿no? Vienen y le dicen, oye, yo no te pregunté eso, yo quiero un capuchino, yo quiero un mocachino, yo no te dije que lo hicieras así. Y la IA te comienza a responder y comienza a hacer un ping-pong de respuestas y preguntas y comienza a hacer obviamente algo completamente mucho más, obviamente, gracioso, por así decirlo. Uy, perdón.
Pero bueno, perdón. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando por los diferentes puntos, ¿no? Empezando por el tema de claves para diferenciarnos de la competencia cuando hablamos de customer experience, cuando hablamos, perdón, de marketing o de cómo justamente marcar una pauta diferenciadora, una pauta que realmente pues permita que podamos estar un paso más adelante que en la competencia. Miren, cuando todos al final del mes, quincena, semanalmente, fines de semana, etcétera, vamos al supermercado y vamos a hacer nuestras compras, nuestros consumos. Habitualmente lo hacemos. ¿Y qué es lo que sucede normalmente cuando vamos al supermercado? Tenemos edecanes, impulsadores, impulsadoras que nos dan a degustar productos. Obviamente, pues vamos, degustamos, probamos y de repente nos decidimos, inclinamos a llevarnos alguna marca de producto porque nos agradó simplemente el producto de más, ¿no? Independientemente, ojo, de comenzar a evaluar los beneficios que de repente ese producto viene para mi salud o para mi familia. Y decido llevarlo, oye, porque me gustó, me agradó. Ah, mira, está en oferta, 2 por 5 soles o 2 por 5 dólares, como quieran verlo ustedes, ¿no? Y comienzas a llevarlo por un tema, por un factor oferta. ¿Y por qué? Porque también la persona que vino te dijo, señor, señorita, ¿cómo está? Mire, le presento este producto, es un yogur completamente libre de grasas, que usted se la puede llevar en un ofertón el día de hoy por 5 soles 99 o por 5 dólares, o el monto como le digo que ustedes quieran ver. O sea, realmente la gente comienza a decir, ok, me la voy a llevar por un tema de oferta, pero no por un tema de decir, perfecto, cambiaría la figura si yo como vendedor o vendedora vengo y le digo, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo está? Mire, le vengo a presentar este nuevo producto que tiene estos beneficios. Una consulta, ¿usted tiene pequeños en casa? ¿No? Sí, sí, tengo 2 hijos de repente, no sé. Ah, perfecto, ¿van al colegio? Sí, claro, están en el colegio. Mire, le comento, este yogur es muy bueno para sus hijos porque realmente les va a permitir pues, tener un DHA, les va a hacer tantos beneficios, obviamente, médicos, que obviamente comienza a captar la atención y comienza a retener al cliente ya no por un factor netamente ya económico, decir, hermano, ¿cuánto cuesta? Sino, ah, ok, entonces me está diciendo que ese es un producto saludable para mis hijos y agradable a nivel de sabor. Entonces, comienza a cambiar el contexto y la percepción y el interés del cliente. Es más, incluso si es que en ese momento están con los niños, comienza a cambiar incluso la percepción y el interés posiblemente de los niños, porque van a decir, ah, oye, hay de sabores, hay de chocolate, de lúcuma, o sea, me dejo entender, ¿no? Entonces comienza a cambiar y comienza a presentarse una mejor predisposición por la parte del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque comienzo yo a interesarme en saber más información del cliente y en vez de eso, yo no te voy a llenar de información técnica o información que yo la puedo leer en el reverso del plástico, sino que simplemente con información que va a ser de valor para ti y voy a comenzarte a entender mucho más. O sea, cambie ahí el contexto, ¿no? Entonces, como bien les comento, ¿no? Anteriormente las empresas influían en las decisiones de compra mediante costosas campañas de marketing, tal cual como les digo, ¿no? Enfóquese en decirles en leerles lo que dice la etiqueta, informes obviamente que al final de cuentas simple y sencillamente no aportan valor o un necesario valor para el cliente y que de repente el cliente decide llevar, como le digo, un producto porque es más barato que el otro y se acabó. Y no hay peor cosa que a ti te elijan por un factor económico. No hay peor cosa que te elijan por eso. Si te eligen por barato, preocúpate mañana, porque mañana ten por seguro que va a venir un competidor que va a tener de repente más poder adquisitivo y te va a poder dar una oferta aún más barata que la tuya. ¿Y qué es lo que se va a convertir en todo esto? En una guerra de precios. Y en una guerra de precios, el único que gana es el consumidor. Porque no va a ganar ni el que tiene más plata ni el que tiene menos plata. Porque al final de cuentas tienes que bajar tu precio para que te elijan. El único que va a ganar en ese momento va a ser el cliente que va a decir, me llevo el más barato. ¿Quién dice 5? ¿Quién dice 4? Y se acabó el tema. Y no va a haber un real motivo por el cual yo tenga que elegirte a ti. Entonces, ¿por qué una persona elige una determinada marca de carro cada vez que cambia de vehículo? ¿Por qué rara vez cambia? ¿Por qué una persona cuando va a tomar un café termina yendo a una bendita cafetería y no va a la otra? ¿Por qué una persona a veces quiere en este momento un helado y termina comprando una marca de helado? Más allá de cuando tiene 50 proveedores, tiene helados artesanales, hechos, no sé, tiene 50 opciones, pero no, tú te encierras y te empalagas en querer buscar una marca de helado, que hasta te subes a tu carro y lo buscas, porque va más allá de solamente decir, porque este es un helado que es, bueno, que va más allá del tema de la calidad, que es muy buena seguramente, sino por un tema de cómo jugar emocionalmente en su estrategia, valga la redundancia, a nivel emocional en la persona, cómo conectado a la persona.
sus comentarios, sugerencias han sido escuchados. Y he aquí otro detalle importante que quiero dejar en claro. Cuando una persona, Gonzalo, Rebeca, etcétera, ¿no? Por ejemplo, van a un lugar, ¿no? Y se quejan o dejan algún mensaje ahí por alguna situación, algo que haya sucedido en el momento, la gran mayoría de marcas, no, por no decir, por no englobar el 100% obviamente, suelen o no tomar en cuenta eso o simplemente dejan de lado o eliminan, perdón, esos comentarios, quejas o malas situaciones obviamente que se presentan en el momento. La realidad es que cuando tú tienes un mal comentario, una queja, bueno, más que mal comentario, una queja o una situación que se esté reportando en el momento, es importante tener en cuenta que es uno de los mejores regalos que te puede estar dando un cliente. Porque te está diciendo el punto donde tú estás fallando, el punto donde estás teniendo una fricción. Ponte a pensar esto a nivel de consultoría, con una gran empresa de consultoría y demás, ¿cuánto te costaría detectar, aquí estás fallando, por eso estás perdiendo clientes? Cuando un cliente te está diciendo, ¿en dónde estás fallando? Te está reportando mediante una queja. Y ahí incluso tú tienes doble opción de ganar. Porque si tú tomas acción sobre una queja que un cliente te da y se lo haces presente, el cliente va a inmediatamente a entender que estás valorando, estás tomando en cuenta todas las sugerencias que él te está dando. Él o ella te está dando. Y ahí tienes doble puntaje por ganar. Porque incluso el cliente lo va a compartir. Ten por seguro que lo va a hacer como tal, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello, ¿no? Tal cual que incluso algo también importante como acá nos comenta Hugo también, ¿no? Hay estrategias efectivas como el boca a boca, que es justamente en base a lo que digo, ¿no? Situaciones cuando tú tienes buenas experiencias o malas experiencias, hoy en día se comparten, ya sea mediante redes sociales y salen también en conversaciones o recomendaciones boca a boca. O sea, es tal cual, ¿no? Y yo, ¿quién al final de cuentas más le voy a creer? A una persona que me está diciendo, oye, no sabes lo que me pasó la vez pasada, fue un desastre, que o voy a creer más de repente en una publicidad donde viene, que obviamente pagado, y o sea, me dejo comprender la idea. Entonces, perdón, importante tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, justamente, ahora, en base a todo esto, con la llegada también de los medios tecnológicos, de la tecnología, de la internet, de la hiperconectividad en la cual todas las personas estamos con la cual estamos hoy en día, uy, perdón, con la cual las personas estamos hoy en día, debemos de tener en cuenta de que todas estas estrategias o todo tipo de acción o situación o comportamiento que tome el cliente, simplemente es, bueno, son por estos aparatitos que tenemos hoy en día en la mano. O sea, el cliente todo el día está hiperconectado y tiene el poder en esos aparatos, sin poder saber, conocer, conectar con las personas, perdón, claro, conectar con las personas, con los consumidores y saber obviamente qué es lo que está sucediendo en un determinado punto. Por ejemplo, lo que sucedió con Domino's Pizza. No sé si muchos se enteraron de lo que sucedió en Domino's Pizza aquí en Perú hace muchos años, antes de pandemia, 2017, 16, por ahí si no me recuerdo. Una pizza que llegó con mascota incluida, vamos a decirlo así. ¿No? Llegó con mascota incluida la pizza. Y donde realmente el cliente, por no ser bien atendido, por incluso darle a entender porque la marca le dijo, una de las representantes de la marca le dijo, señor, disculpe, pero a mí no me consta, ¿cómo me consta que usted no puso la cucaracha en esa pizza? Por ejemplo, y situaciones delicadas que sucedieron en ese momento, que lo que hizo el cliente, más allá del boca a boca, obviamente, que comenzó a compartirlo con sus familiares y amigos, con este aparatito compartió la foto que hasta el pata se volvió viral por todo lado y hundió una franquicia multimillonaria como Domino's Pizza, que hoy en día quiere volver a ingresar al mercado y no tiene esa posibilidad, ese mismo nivel de fuerza. O sea, es importante tener en cuenta también eso, ¿no? Que también el boca a boca, así como la tecnología, el boca a boca, ambos puntos tienen una fuerza realmente increíble, una fuerza maldita en el consumidor, en las personas, a donde esté llegando esa información. Entonces, es importante tener cuidado en saber si estamos realmente impactando o estamos alejando al cliente, al consumidor de la marca. ¿Qué acciones estamos tomando finalmente? ¿No? O sea, por ejemplo, por eso que les di en el inicio, en el ejemplo de supermercados Wong y supermercados peruanos. O sea, supermercados Wong entendió y comprendió realmente que el cliente, si bien es cierto, viene a hacer sus compras del día a día o de la semana o del mes o de la quincena,
pues no solamente es un factor de venir a comprar productos de calidad, sino también de ser bien atendidos, comprendidos, que te ayuden de una manera genuina, que haya un interés por el cliente y no solamente por vender el producto más caro. Tú te puedes llevar el producto más barato si quieres. Solamente vienes y te llevas pan todos los días a tu casa. El punto de valor aquí es cómo voy a atender a este cliente todos los días y cuánto va a representar a nivel de ingresos durante todo el tiempo de vida del cliente. Que eso también es otro punto que no consideramos y no tomamos en cuenta. El lifetime value, ¿no? ¿Cuánto representa este cliente a lo largo del promedio de vida? Y solamente considerando que sea un solo cliente, que no venga con más personas y que solamente compre un determinado tipo de producto. O sea, bueno, en este caso, si es un mercado, un determinado tipo de producto. Si es un cliente que viene con familiares y que normalmente se lleva más que una sola cosa, ¿cuánto está terminando de representar? Y si lo dejamos ir, ¿cuánto nos está costando realmente la huida de este cliente como tal? Entonces es importante también tener muy presente, obviamente, este punto, ¿no? Tal cual, ¿no? La evolución de la tecnología y la disponibilidad de acceso a la información en cualquier momento provoca que las decisiones de compra estén bajo el control total de las personas que pueden comparar, ver opiniones y entre más cosas. Justamente, también gracias a estos aparatos, a la tecnología, a la hiperconectividad, es importante que se tenga en cuenta que todas las personas van a tener acceso o ya tienen acceso a ver opiniones, a ver recomendaciones. Yo les aseguro que cuando ustedes ingresan o van a hacer un pedido, pedidos ya en Rappi, en Globo, dependiendo de la aplicación que ustedes tengan en sus países, ustedes ven ahí, oye, la calificación de cuánto es, 4,7 de 5. A ver las opiniones y lo primero que hacen no es ver las buenas opiniones, se van a ver las malas opiniones. Y yo les aseguro eso. Y eso es un factor decisor, independientemente del puntaje que tenga, para que ustedes decidan si compran o no. Y lo peor aún, ustedes ven cuándo fue hecho ese mal comentario. Y eso termina jugando un punto importante en la decisión de consumo de compra que ustedes tienen. Y si ya por A o B ustedes terminan decidiendo comprar en esa marca porque si se cautivaron, se enamoraron del producto, lo que vieron, perfecto. Y llega el producto tan mal como uno de los comentarios, o peor aún, y encima no le dan solución pese a la queja, sugerencia o reclamo que ustedes presenten, tengan por seguro que esta marca ganó un detractor. Y este detractor al final, que pueden ser ustedes, cualquiera de las personas que estamos ahí conectados, va a generar que más personas decidan no comprar en esa marca, porque ha habido un proceso no solamente de mala calidad, sino un proceso de mala atención, independientemente que sea rápido o sea restaurante quien los haya atendido, pero ha habido un proceso de mala atención, no ha habido solución. Tomaron las fotos, quisieron llegar a una solución, devuélveme el dinero o lo que fuese, y ni las disculpas de la parte de la marca, absolutamente nada. O sea, y al final, ¿cuánto termina costando eso? Bien, perdón. Disculpa un poquito si estoy con la tos, pero estoy también saliendo de un tema de gripal. Pero aquí estamos todavía conectados. Bien, entonces es importante con ello tener en cuenta de cómo nos vamos a relacionar con tu cliente hoy, mañana y en el futuro. Es importante replantear esta pregunta que nos vamos a hacer hoy en día, que nos estamos haciendo hoy en día. Con incluso con el tema de la inteligencia artificial, tú puedes hacerle una pregunta a Gemini, a GPT, o incluso mismo Google, que ahora Google está conectado con la inteligencia artificial, y saber cómo está haciendo, cuál es la experiencia o qué recomendaciones me das de tal restaurante en esta determinada zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tú vas a ver ahí, te recomiendo esto y te lo van listando. Y tú cuando de repente vas viendo incluso qué reseñas o comentarios tienen, te la va dando y tú vas a ir viendo obviamente información respecto a ello. A lo que voy con esto es importante también tener en cuenta que ya el poder de búsqueda de Google que tradicionalmente veíamos, donde buscabas algo y tú ingresabas al link número uno, al link número dos, tú te la pasabas buen rato buscando una información y ingresando al link por link, hoy en día ya no haces eso. Hoy en día las personas buscan información y tienen la respuesta gracias a la inteligencia artificial de una manera rápida y de una manera increíble. Y la gente ya no ingresa más links.
Simplemente la gente se queda con esa información que se captura. Listo, muchas gracias y sigo avanzando en mi camino. Entonces, es necesario que se replanteen de nuevo justamente tal cual como se indica acá en el slide, en la lámina, ¿no? ¿Cómo te vas a relacionar con tu cliente hoy, mañana, en el futuro y eso cómo va a repercutir en tus comentarios, en tus recomendaciones como tal, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta que incluso cuando un cliente te manda un mensaje por WhatsApp, te escribe y demás, el cliente quiere que lo atiendas tú en el momento, quiere que lo atiendas de una manera agradable, que no parezca que es un fastidio poder atender al cliente. Un caso también importante aquí que tenemos, es bastante increíble lo que sucedió cuando llegó en su momento acá al Perú, fue Win, el Internet Win acá, tal cual como uno de sus competidores es Movistar. ¿Cuál es la diferencia y propuesta de valor diferenciada que tiene Win? Que tú puedes escribirle a Win o llamar a Win a las 2, 3, 5 de la mañana, no interesa la hora, porque se te cortó el internet, se te fue el internet, se te rompió la fibra óptica, lo que fuese, y si no lo pueden solucionar de manera remota, o sea, por teléfono, tú vas a ver a un técnico a las 2:30, 3 de la mañana, que viene a tu casa con un efectivo policial, cada la hora obviamente, y tú lo ves al pata colgado, al técnico colgado en el poste, cambiándote el cable si es necesario hacerlo, a las 2 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque esta empresa entendió y comprendió claramente, oye, tenemos también una gama de clientes que labora, que chambea de noche, de madrugada, y está bien, pueden suscitarse hechos externos, pero eso no va a implicar a que yo siga mis protocolos como otros operadores y que diga, disculpe, nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 10 de la noche, llame mañana. O sea, una manera elegante de decir, me importa un comino tu chamba, vete a dormir y mañana te atiendo. O sea, ok, son estándares de servicio y protocolares tradicionales. Perfecto. Pero tus estándares y tus protocolos no están alineados a lo que realmente tu demanda, tu cliente exige tal cual y de acuerdo al nivel de prioridad del producto y servicio también en ese momento. Entonces, Win ha logrado marcar una clara diferencia con ello. O sea, y se lo digo yo porque en algún momento me ha pasado que la fibra óptica se me ha roto y yo he pensado, bueno, no me van a venir esta mañana. Y lo tenía el técnico a las 2 de la mañana cambiándome el cable. 2 de la mañana. Y lo mejor de todo, con una amabilidad de esquina a esquina, una amabilidad de un técnico amable, preocupado. El pata no se fue de mi casa hasta verificar que tenemos internet de alta velocidad y se quedó 20 minutos más para saber que el internet esté corriendo de una manera correcta, cosa que otro operador no lo hace. ¿Los procesos cuáles son? Llame, opción uno, opción 2, opción 3, y hasta que te pasen una persona ya pasó una hora y el internet no te volvió. Y a cada conexión tienes que repetirle la misma historia, la misma historia. Mejor pongo una grabadora y la pongo ahí y que el chico, la chica, la persona que me está teniendo lo escuche. Procesos largos, nada ágiles, que le dificultan la vida. Y peor aún, todavía te dicen, no, que ya hemos implementado una inteligencia artificial. Puedes decirle al bot qué es lo que está pasando. Lo pruebas, le dices al bot, y el bot te dice, disculpe, no lo he entendido. Vuelve a repetir la historia. Y tienes que volver a repetir todo el proceso. Entonces, lejos de ser algo que conecta, luego llega a ser un dolor de cabeza y realmente donde tú, ya de por sí que estás llamando de repente a una situación incómoda, ya bastante molesto, eufórico, prendido por la situación, termina de completarte el día y obviamente donde tú con la persona, lejos de poder conectar, terminas obviamente chocando como tal. Bien, entonces es importante también tener en claro esta pregunta, ¿cómo podemos obtener una mayor cuota de mercado? Tal cual como le dije, entendiendo al consumidor, entendiendo el nivel de prioridad que tiene tu producto o tu servicio. Y en base al nivel de prioridad, de urgencia que va a tener tu producto o tu servicio, puedes decir, ok, ¿cómo voy a comenzar a marcar diferencias sobre mis competidores? ¿Qué ofrecen mis competidores? Listo. Ofrece A, B, C y D. ¿Qué puedo ofrecer yo de diferente? ¿Cómo lo voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a comunicar? Y sobre todo, el personal que voy a tener. Porque es ahí también donde se falla. Puedo tener los otros 5 puntos bien claros, pero en el sexto punto donde estoy fallando. ¿Por qué? Porque tengo un personal cero vocación de servicio, muy capacitado a nivel técnico, a nivel profesional,
pero contacto persona a persona, contacto front stage, un desastre total. ¿Por qué? Porque de repente la forma de ser de la persona no es muy empática, es un poco fría, es un poco indiferente, etcétera. Más funcionarías de repente en una zona backstage, de repente en una zona de mensaje directo con el cliente por WhatsApp, de repente funcionarías de una de una manera más ágil. A lo que voy con esto es reasignar y evaluar las personas que tenemos en las áreas y saber cómo están funcionando. Y si no me están funcionando, antes de tomar una decisión, no estoy diciendo que los votes, pero antes de tomar una decisión de despedimos a la persona o la separamos, mejor, ¿qué opciones tenemos para esta persona? Ah, es muy bueno en tal área. Reasignemos su área. Reasignémoslos a algo donde funcione de una mejor manera y reubiquemos a las personas. Antes de decir, lo votamos de la empresa. Porque es muy sencillo decir eso. Y es una solución rápida, claro. Pero realmente no es una decisión que al final de cuentas a nivel incluso económico te conviene a ti como negocio, como empresa. Entonces, justamente, el diferencial básicamente se basa en comenzar a generar experiencias memorables, experiencias que impacten en su entorno incluso cercano. Cuando hablo de experiencias de entorno cercano, es decir, no solamente la persona que te paga es el decisor es el decisor de, de regreso, de retorno de un cliente. O sea, si el producto lo compra, vamos a decir, por ejemplo, vas a un pet shop, ¿no? ¿Quién compra el producto? El dueño de la mascota. Perfecto. ¿Quién lo consume? La mascota. Perfecto. Pero si cada vez que tú vas a ese pet shop, tu mascota, tu perrito, tu gatito, lo que tengas, obviamente, o sea, te hace fuerza para ir, para querer ingresar, o cuando llega, tú sabes que tu perro es un perrito animado, con la cola arriba, y llega y pum, la cola la tiene abajo, como, y lo ves ingresando con miedo. La pregunta es, independientemente de que tú hayas visto si sucede algo o no, pero ya vas a tener un precedente de no querer ir ahí. ¿Por qué? Porque algo sucede, porque por algo mi perro sale de ese lugar en esas condiciones, o no quiere volver a ese lugar. Entonces, esto de igual forma sucede obviamente con las personas también. O sea, es importante, perdón, es importante tener presente obviamente ello, ¿no? Es importante, como bien también les comento, dejar de combatir por un tema de precio. Ya se lo dije tal cual. ¿Quién va a ganar? El cliente. ¿Hay un diferencial por cuál escogerte? No. Simplemente, ¿quién me ofrece más barato? Total, es lo mismo. Tercero, si tú no crees en tu producto, si tu equipo no consume tu producto, ten por seguro de que hay un problema ahí. A ver, uno de los mayores, una de las mayores opciones, una de las, claro, opciones importantes para tú saber si tu producto está funcionando, está impactando como se debe, es primero saber si tu equipo, si tu gente es capaz de comprar ese producto. Porque si tu equipo y si tú mismo no compras tu producto, no crees en ese producto, ahí también tienes un problema. Oye, si yo que soy el dueño de la marca no me compro de mí mismo, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a pretender que el resto del mundo compre mi producto? O sea, tienes que estar seguro también sobre lo que estás ofreciendo, cómo lo estás ofreciendo, si estás cumpliendo con los estándares de calidad y servicio que tú quieres finalmente ofrecer. Marca una diferencia en tu producto. Cuando digo marca una diferencia en tu producto, me refiero a decir eh, una nota a mano, un agradecimiento, estar atento a las redes de las personas, saber cómo podemos aportarle y ayudar a las personas. Las personas ya no le compran únicamente a la marca, le compran a las soluciones, a la cercanía y a la conectividad que tienen con esa marca. Por eso es que tú hoy en día ves a marcas que tú en tu vida pensaste que te iba a dar una solución o te iba a extender con un comentario, una ayuda o alguna duda que estabas presentando y que te contesta, tú comienzas a conectar genuinamente de una manera más natural con una marca, independientemente que la solución o la propuesta que te esté dando sea relacionada a su core de negocio o no. Por ejemplo, no sé, tú eres consumidor de una pollería, no lo sé, ¿no? Porque te gusta el pollo, lo que fuese, y tú pones en tus redes sociales a las 3 de la mañana una farmacia urgente que venda medicamentos para niños, un ejemplo, ¿no? Ojo, tal vez la pollería sería un poco fuera de común que te diga, oye, que me des una solución.
pero sin embargo, que la marca comprenda de que esta es una relación persona, 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 marca, más allá de solamente una relación comercial, sino que comprendemos también la situación de la persona y te puedo dar una recomendación que si bien es cierto, yo no ofrezco, pero que te puede ayudar, o porque tenemos conocimiento que a la vuelta de esta pollería hay una farmacia 24 horas y puedo darte una solución, lo voy a hacer, porque es más allá de solamente una relación comercial. Y eso es lo que la gente hoy en día agradece. Yo no quiero tratar con marcas donde solamente me esté bombardeando cada vez que tú me quieras vender algo. Lo voy a tomar, pero no pretendas que toda la vida voy a aguantarte, que no lo voy a hacer. Y esto es un punto realmente claro, tener en cuenta. Tener en claro quién es tu público. Uno de los mayores errores que cometemos todos es pensar que le vendemos a todo el mundo, estamos en Internet, todos son mis clientes. Bueno, si todos son tus clientes, yo imagino que vas a manejar un lenguaje universal, donde vas a penetrar tanto jóvenes, adultos, señoritas, etcétera. Vas a poder tener un poder de penetración malditamente único y usando un solo mensaje. O sea, realmente es imposible eso. Es tener en claro a quién va dirigido, qué estás vendiendo, qué solución le estás ofreciendo. Y tú en base a eso vas a poder adaptar tu lenguaje, tu comunicación, tu estrategia y vas a moldar la manera en cómo se lo vas a, perdón, cómo se lo vas a mostrar, cómo se lo vas a decir al cliente y cómo vas a comenzar a conectar. Tal vez tu producto sea muy bonito. A ver, si yo vendo el iPhone 17 Pro Max, ¿ustedes creen que a los jóvenes son los más entusiasmados sin tener el último iPhone en la mano, le vas a vender una ficha técnica que la puede leer en su casa tranquilamente? Véndele las soluciones que va a adquirir con este equipo. O sea, vamos al grano. ¿Quieres tomar mejores fotos, una grabación completamente nítida, que parezca que lo has hecho con una cámara profesional? Llévate el 17 Pro Max. Cambia la manera en cómo se la estás ofreciendo, ya obviamente con los procesos de venta y postventa y seguimiento, obviamente. Pero cambia la figura. Porque si tú me vas a decir una fecha de diga, ya, ya, dame 10 minutos, ahorita vuelvo. ¿Sabes? Y sencillamente va a suceder eso. Es la verdad. Genera lealtad. Esto es un tema realmente hoy en día muy debatido, el tema de la lealtad, porque si bien es cierto, claro, como marcas hoy en día tenemos muy presente que no existe la lealtad del cliente. Y eso es una cruda y dura verdad. Porque claro, decir que eres leal es decirte, por ejemplo, oye, yo todos los fines de semana voy sin falta a la parrilla de Gonzalo, ¿no? Voy todos los sábados a comerme una parrillita en el restaurante de Gonzalo, a tomarme unas buenas cervecitas, un buen trago, ¿no? Porque vende una excelente carne. Sería lo ideal, realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si Gonzalo hoy no abrió? ¿Qué pasa si hoy día no atendió a Gonzalo por X situaciones? El cliente no va a dejar de comer su parrilla. El cliente mañana se va a ir a otra marca. Pero claro, si bien es cierto, no existe, hoy en día hay un debate sobre este tema de que no existe la lealtad porque en algún momento tú has probado diferentes marcas y desde ese momento se quebró el tema de la lealtad y es completamente cierto, pero también es saber o comprender si es que esa ruptura fue por una situación fortuita, por una situación externa, o porque realmente algo sucedió y con la pérdida de Gonzalo que no me gustó y yo decido tomar una segunda opción. Es también importante mucho evaluar situaciones y evaluar obviamente diferentes aspectos, ¿no? Diferenciación en el servicio, básicamente en atención, calidad, postventa, ¿no? Y que tu cliente se sienta único. Cuando hablo de un tema único, hablo más básicamente de la personalización y de la hiperpersonalización. ¿Cuál? Es importante tener en cuenta. Yo no quiero recibir correos, estimado usuario, o tener productos que digan, estimado usuario. Si ustedes se dan cuenta, incluso cuando comienzan a adquirir productos digitales, comienzan a llegar alucinantemente personalizados. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, hola Gabriel, hola Sarita, hola Efraín, que fuese. Hola Carlos. Y comienza a llegar completamente personalizado.
y de repente era un producto que yo originalmente no pensaría, ay, manja, qué chévere. A ver, y terminas suscribiéndote encima o pagando la membresía. Porque la personalización también genera o conecta con las personas a sentir que el producto o servicio es algo más propio, es algo más dirigido hacia ti y no algo que se la mandas a 50 personas. Claro que por default, obviamente, la estrategia ya se conoce hoy en día, pero es importante tener en cuenta ello, ¿no? Perdón. Con el segundo punto, aquí voy acelerando, el tema de Customer Experience, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de Customer Experience, y si por si es que tienen estas dudas, cuando hablamos de experiencia de cliente, Customer Experience o Customer Service o User Experience, salvo el primer aspecto que Customer Experience o experiencia de cliente, que es absolutamente lo mismo, es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de Customer Experience, no estamos hablando que es exactamente la misma que un Customer Service o que User Experience. Si bien es cierto, estos dos últimos forman parte del diagrama circular de la experiencia de cliente, son parte fundamental, no son exactamente lo mismo. Es importante. Cuando hablamos de Customer Experience, hablamos de un factor más macro, donde internamente está la experiencia, el servicio al cliente, el customer service, y aún más interno, el diseño de experiencia, perdón, la experiencia de usuario, el user experience como tal, ¿no? Básicamente, bueno, lo que les he comentado, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de experiencia de cliente, también hablamos bajo un factor de percepciones. Claro, estrategias que yo puedo manejar acá en Perú no van a ser las mismas que voy a manejar en Ecuador, porque las percepciones, los comportamientos, los intereses son completamente distintos. Pueden haber similitudes, sí, pero al final de cuentas son completamente distintos. La manera en cómo comunico, cómo los abordo, cómo les hablo, incluso incluso hasta el tema de comunicación, decir jergas, cómo conectamos tal cual, ¿no? Entonces, la percepción comienza a ser completamente distinto en base a la región, en base a dónde queramos comenzar a ingresar. Que eso también es algo que sucede, o uno de los errores que sucede en muchas organizaciones, ¿no? Que cuando tú migras a otro país, tú quieres llevar a veces tu cultura a un determinado mercado. Que puede ser percibido y tomado de una buena manera previamente a una investigación de mercado, obviamente, claramente que sí. Pero si tú sabes que, oye, la cultura de este mercado es bien propio, algo, digamos, poco difícil de que la gente salga, más bien te toca a ti adaptarte, porque la percepción, el nivel de experiencia, el nivel de abordaje va a ser completamente distinto. Y acá hay un ejemplo, un video que más adelante lo van a ver justamente, que me deja entender mucho más esta idea, ¿no? Básicamente, bueno, básicamente esto es lo que les he dicho, el tema de percepción, el tema de lealtad. Y un tema que sí acá quiero también dejar en claro, cuando hablo de experiencia de cliente, un punto muy importante que comenta mi buen amigo David Gómez, es que cuando hablamos de experiencia de cliente, no les estoy diciendo y tampoco es sinónimo de que vengan mañana y bajen calidad. O sea, a ver, yo no conozco a ninguna persona que venga y te diga, oye, ¿qué tal el almuerzo? Pucha, hermano, la comida, un desastre, nada que ver, cero sazón, no pasa nada con la comida. Y la experiencia es fabulosa, la verdad que yo vuelvo 10 veces a ese restaurante, ¿ah? Pago más por ese restaurante. No hay coherencia. Entonces, en cambio, y viceversa, cuando hablamos de un tema de experiencia, también tenemos que tener un equilibrio entre calidad de experiencias. Tú debes de seguir ofreciendo una experiencia diferenciadora, una experiencia obviamente que sobresalga, junto con una calidad de producto, obviamente diferenciadora, con una calidad de producto que vaya marcando claramente la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de la cadena, también dentro de este tema hablamos de la cadena de valor de CX, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, donde abarcamos estos 5 puntos, ¿no? Promesas, interacciones, experiencias, opiniones y reputación. Promesas, partimos por lo básico. Si tú no eres capaz de cumplir con lo que prometes, mañana el cliente no te va a querer absolutamente nada. Ten cuidado con lo que prometes. Y si prometes algo, cúmplelo como premisa básica. Si tú prometes como base llegada de tu producto en 20 minutos, pobre de ti que llegue en media hora, porque pasado mañana no te voy a creer. Y eso te puede parecer algo sencillo, pero es algo que realmente termina jugando un punto relevante en la decisión y retorno del cliente. ¿Cómo van a ser tus interacciones? Perdón.
O sea, al final, ¿estás interactuando con el cliente de manera correcta? ¿Estás contestando sus preguntas, sus dudas, sus quejas, sus sugerencias? ¿Se las estás comunicando correctamente? ¿Las soluciones que tú has dado, perdón? ¿No? ¿Cómo las estás tomando? Las experiencias que terminas haciendo que viva el cliente como tal también. Las opiniones que tienen los clientes, como bien les comenté, y que eso termina siendo punto decisor también, y la reputación que eso conlleva que tú tengas como tal. Básicamente eso también, ¿no? La misma situación, ¿no? Las emociones que eso genera, los recuerdos que esto impacta, la economía, cómo impacta a nivel económico y los comportamientos que terminan haciendo que los clientes tengan determinados tipos de acciones. Acá es importante también eh, que se tenga en consideración un punto que yo mucho comento. Habla de experiencias, también se menciona, o es que es un punto cierto, la verdad, no peca de verdad. ¿Debemos de posicionarnos en mente de las personas? Efectivamente, es un posicionamiento en mente de las personas. Pero acá es importante tener dos puntos claves. Es posicionamiento en mente y corazón. Mente a nivel racional y corazón a nivel emocional. Bajo la razón, ¿por qué termino de comprarte a ti como marca? Y bajo la emoción, ¿por qué tomo la decisión de comprarte a ti en este momento? ¿O por qué cada vez que menciono algo termino vinculando y termino yendo a esta marca como tal? Particularmente les digo, ojo, no es Cherry, ¿eh? Por si acaso. Disculpa, vamos a la decisión como Cherry. No es Cherry. Pero, ¿por qué yo termino al final de cuentas yendo a Super Pet? Lo llevo a mi perro, a Super Pet, y por más de que yo digo solamente le voy a comprar su comida, termino saliendo con un facturón, ¿no? O sea, cada vez que voy allá, ¿no? O sea, me dejo entender, ¿no? Porque también hay un factor, aunque parezca fuera de lo común, pero hay un factor emocional que termina conectando tanto desde el momento en el cual yo ingreso ahí, veo cómo lo tratan a mi perro, veo cómo mi perro reacciona, veo obviamente digamos, su comportamiento y demás. Y eso termina siendo también una decisión en la compra que yo termino teniendo en el establecimiento. Claro, obviamente nada es para mí, ¿no? Pero me dejo como la idea. Imagínense algo que termina siendo más relacionado hacia el cliente. Eso- Esto termina impactando en dos cifras importantes como tal, ¿no? En que mejora la rentabilidad del negocio, mejora la rentabilidad de la organización porque te permite que tú cubras mucho más, evidentemente. Y sobre todo porque el 95% de los clientes que terminan viviendo una buena experiencia deciden simple y llanamente quedarse y recomendarte, en convertirse en embajadores de marca, ¿no? Esto tal cual lo que le decía, ¿no? Posicionarse en mente y corazón de las personas. Una de las mejor dupla, tal cual como pueden ver, ¿no? Beneficios, como bien les comentaba. Embajadores de marca que van a protegerte, mayores ventas, porque van clientes que van a retornar y mayores recomendaciones, porque personas que van a hablar bien de tu producto, de tu servicio, ¿no? Y entender que realmente desde la época de la pandemia a la actualidad y hoy en día viene cobrando más relevancia, la experiencia de cliente es más importante que el factor económico, el que el precio que tú le pones a un producto o servicio. Cóbrame lo que tú quieras, si no conecta conmigo, te fuiste al diablo y se acabó el tema, ¿no? Entonces, tal cual como les comenté con el ejemplo de Domino's. Un cliente que te puede hundir con un mensaje o con un post que hace en su Facebook, como lo que pasó, como le dije acá en Domino's Pizza. Una empresa multimillonaria, una cadena multimillonaria que se fue al diablo por mandar una pizza con mascota incluida, con cucaracha. Entonces, tal cual. Entonces, puntos claves, justamente, de la aplicación de la experiencia de cliente, perdón, el aumento de la satisfacción, clientes más felices, mejoramos los resultados económicos de la empresa y que nos ayude a reducir costos. Podemos eliminar aspectos o detectar puntos que nos está generando un costo que no está siendo valorado por el cliente. Cuando tenemos en claro y conocemos al cliente, nos permite tener esa información. ¿Por qué las cadenas aerolíneas, por qué, perdón, las aerolíneas comenzaron a dejar de darle, por ejemplo, bocaditos a las personas con vuelos nacionales? ¿Y por qué comenzaron a priorizar otras cosas y le quitaron un producto o un agregado que le daban al cliente? Algo que no comenzaba a tener valor para el cliente. Entonces, es importante tener en claro ello, y sobre todo tener en claro también la escucha activa. O sea, una cosa conlleva a la otra.
¿Tú cómo puedes llegar a obtener información también importante del cliente? Mediante programas de voz del cliente, mediante una escucha activa, comprender y escuchar al cliente en todo momento. No se trata solamente de escuchar lo que a mí me interesa, que no se trata de entender solamente voy a escuchar cada vez que me dice compro, no, sino escuchar las recomendaciones y sugerencias. ¿Por qué un cliente se queja de esta aerolínea? ¿Por qué un cliente se fue a la otra aerolínea? ¿Por qué un cliente dijo, no me interesa tu sándwich, yo quiero que tú salgas a la hora que me dijiste? Es un vuelo de 2 horas. Yo necesito que tú salgas a la hora tal cual que se pactó, porque tengo una reunión o lo que fuese. Y comenzar a comprender eso. Básicamente, bueno, esto es un resumen de los 10 retos que les he comentado, ¿no? Y los beneficios, obviamente, incluso de la experiencia de cliente, ¿no? Donde básicamente acá, los 4 últimos puntos que quiero resaltar, que son justamente del 8 al 11, ¿no? Donde cuando comenzamos a comprender al cliente, comenzamos a no bombardearlo de información publicitaria abrumadora, sino podemos comenzar a, está bien, le vamos a seguir brindando información publicitaria, pero en base a sus intereses del cliente, no en base a lo que yo quiero mostrarte como tal. Por ejemplo, como YouTube, la versión gratuita, te comienza a dar increíblemente publicidades que van más conectadas con el historial de búsquedas y de videos que tú has visto durante más tiempo y ya no me estás mostrando tanto contenido genérico que a mí no me interesa. Entonces, al final comienzas a decir, Oye, me interesa quedarme a ver también la publicidad, ¿no? Es más, es importante tener en cuenta que mediante una experiencia de cliente te permite tener en cuenta que es más rentable fidelizar a un cliente que atraer a nuevos clientes. Cuando un cliente se te va, te sale más caro hacer que regrese el cliente. Cambio mejor es cuando tú logras fidelizarlo y comprender al cliente como tal. O sea, es importante tener en cuenta ello. Bueno, aumenta la satisfacción, tal cual como eso también les comenté. Y el tema que esto tú lo ves reflejado en el Journey Map. En el viaje que tú dibujas del cliente, tú terminas teniendo obviamente esos puntos claros, ¿no? Saber en dónde estás impactando y dónde estás obviamente teniendo un mejor resultado como tal, ¿no? Y esto genera obviamente lo que también nuevamente hago un cambio, ¿no? El tema de los ingresos del cliente como tal, ¿no? Entonces, para ir acabando, sé que Gonzalo por ahí me está tirando el ojo por ahí tal cual, ¿no? Entonces, hay justamente, acá justamente hay un video que sí les quiero mostrar por acá. Básicamente eso es un resumen de los que les he comentado, ¿no? Un video justamente acá que es bastante interesante donde se logra comprender bastante bien lo que les digo, el tema de la experiencia de cliente, de acuerdo a los intereses, de acuerdo al nivel de intereses, al nivel de comportamientos de los clientes, al nivel de cultura de cada uno de los clientes, ¿no? Ahí les dejo por acá. Miren, este video es bastante interesante de mi buen colega Rodrigo Fernández de Paredes. ¿Te escuchas, no? Sí, sí se escucha. Europeo, blanquita, así como la mía. Guapísima. La puntita lo metemos todo. Todo, hasta los huevos, ¿verdad, cariño? Vamos con todo, claro que sí. Mi chica, ¿y el chorrito cómo se lo ponemos? ¿Fresita negro o con leche? Fresa. Fresa, venga, vamos allá, un chorrito de fresa para la princesa, cariño. Que polla más bonita te vas a comer, ¿eh? Ahora que le tienes, mi niña, que la disfrutes. Chicos, cuéntame, ¿cómo te llamas? Luis, la primera que te come, Luis. Sí, Bueno, encontré este local acá que se llama La Pollería. Inocentemente pensábamos que vendían pollos, pero no. Resulta que eran dulces, helados, pero con forma de ya sabemos qué. O sea, vamos a ello, ¿no? Justamente, ¿no? Marcas que comprendieron, oye, ¿qué podemos hacer de original y fuera de lo tradicional? Sin que obviamente golpee la cultura o sea mal visto por un determinado mercado. O sea, es importante tener en claro ello, ¿no? Sobre todo, pues el tema de cómo va a impactar esto en los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú va a ingresar una marca que se llama Karen's Dinners, ¿no? Entonces, donde, bueno, todavía se está si nos preguntan a nivel de consultores, a nivel de especialistas, va a ser un poco controversial, porque Karen Dinners tiene la propuesta de decir, vamos a ingresar a un mercado donde la propuesta general de la marca es, tú vas a pagar para que te traten mal. Entonces, vas a ingresar a un mercado que de repente en una línea, en un momento de penetración de mercado, puedas estar muy bien.
pero donde vas a terminar en algún momento también chocando con un buen número de clientes, que al menos acá en Perú, mucho se exige el tema del buen comportamiento, del buen trato como tal, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Acá hay dos videos que sí me gustaría, que no se los voy a matar por un tema de tiempo, pero sobre todo acá hay un video que sí me gustaría que ustedes lo vean más adelante, que es el de WestJet Airlines, que ustedes lo pueden básicamente buscar en internet, la experiencia de WestJet, que lo hacen en Navidad, básicamente lo hicieron en un momento de Navidad, la verdad bastante increíble cómo le agradecieron a los clientes el tiempo, el tema de la confianza, ¿no? Y un punto bastante, obviamente, interesante en cómo penetraron y la emoción que generaron, obviamente, en las personas al momento de que, bueno, obviamente, la empresa decidió darles una sorpresa como tal por Navidad, ¿no? Y cómo al momento de que su vuelo llegaba, antes de desplegar las maletas por la banda, comenzaron a sacar, obviamente, regalos que la misma gente había pedido. Le había pedido una pantalla gigante, donde la gente obviamente lo decía por un tema de juego. Y todos los regalos que ellos le pidieron, se los cumplieron tal cual, ¿no? Entonces, eso lo pueden buscar en YouTube, la experiencia WestJet Airlines, bastante, bastante interesante, ¿no? ¿No? Y bueno, tal cual, ¿no? Es importante tener en cuenta que todos podemos ser parte de la experiencia y como bien comento, tenemos que impactar a las personas tal cual, de acuerdo a cómo queremos ser vistos, recordados y sobre todo cómo podemos y queremos penetrar el mercado como tal, ¿no? Así que, Gonzalo, disculpa si por ahí me pasé 2 minutos y por ahí creo que Edwin ya está ahí también jalándome los pelos por ahí, Súper ya desconéctate interesante, por ahí, Marco. Edwin. Ahí. Chévere, chévere, Marco, muchas gracias. Sí, sí, te fuiste un poquito, pero son datos que yo considero dentro de lo que hacemos. Eh, si no le tratamos bien a nuestros clientes, la experiencia no funciona. Por más que hagamos la estrategia que hagamos, oye, qué pena, ¿no? O sea, aquí también culturalmente en mi país hay mucha gente que no le interesa el trato al cliente. O sea, yo no entiendo, y eso que aquí hay mote, hay papa, hay chocho, hay mucha proteína que realmente hace que el cerebro se ponga en buena lid. Pero, ¿sabes qué? No tenemos esa cultura de servicio como lo tiene el país de donde viene Edwin, que esos están a otro nivel. O sea, de hecho he tomado algunos cursos allá y claro, lo primero que te dicen es, el cliente es el que tiene la plata y el que decide dónde ponerla. Así que o le tratas bien o le tratas bien. Así que gracias, Marquito. Muy buena la información. Me retomaste algunas cosas, refresh, y pues estamos en contacto. Sí, no te me pierdas, suerte con la campaña. No te me vayas a bajar de la camioneta. Lo que sí es, dale con fuerza. Mi hermano, Adelante, mucho, claro que mucho, sí. mucho, mucho gusto estar contigo, mil bendiciones y que te vaya bonito, ¿sí? Gracias, Igual, Marcos, muchas gracias. gracias. Chévere. Por acá estamos a millón, ya falta Ahora sí, poco. ya falta poquito, ya vamos Ujú. casi llegando.